Buenas tardes, televidentes. Bueno, hoy nuevamente hablando un poco y tomando el pulso agroalimentario en el país, tenemos el placer de poder compartir con Vicente Pérez, urbanista, director ejecutivo, pero más que urbanista o profesional, lo que es realmente es un apasionado de la agricultura, director ejecutivo de FEDEAGRO y segunda generación en términos de caficultores. Vamos a hablar hoy del café, cuál es la situación del café, qué está pasando con el café en Venezuela. Vicente, bienvenido. Buenas tardes, saludos. El café, bueno, en alguna manera la economía venezolana vivió por mucho tiempo en el café, toda la colonia, y yo diría que durante todo el siglo XIX, los primeros 25 cinco lustros del siglo XX, vivimos el café. ¿Qué significó el café en la economía venezolana? Bueno, el café significó la base económica del país entre el final de los años 1800 y las primeras décadas de 1900. Y algo que tal vez los historiadores no lo comentan mucho, pero mucho de ese avance político que tuvieron los gochos, los andinos, estuvo basado en su economía de esas fincas cafeteras. Juan Vicente Gómez fue un gran caficultor, Cipriano Castro fue un gran caficultor. Inclusive, después que muere Gómez, la prosperidad económica del país dependía de si el precio del café internacional subía o bajaba, porque se le cobraba un impuesto al café y con esos fondos era que se hacían las infraestructuras y se mantenía un gobierno en Venezuela. O sea que antes que naciera el petróleo, el café era el oro negro vegetal. Era el oro negro vegetal. Y de hecho, hay una palabra que decimos nosotros todavía en el argot en esta época, café oro. Cuando el café es muy bonito, que es muy buena calidad, se le dice café oro. Bueno, y socialmente, ¿qué significa el café en la agricultura venezolana? Mira, hoy en día la caficultura venezolana significa el desarrollo de tal vez el agricultor más pequeño de Venezuela. Prácticamente el 93% tienen alrededor de 3 a 5 hectáreas. Es una ocupación del territorio, una actividad económica que se realiza en las montañas nuestras, sobre todo en aquellas montañas donde hay mucha lluvia, donde hay mucho bosque tropical y donde tal vez no se pueden realizar muchas actividades. Los suelos son un poco ácidos, tal vez no puede desarrollarse lo que es la horticultura, pero el café sí. Tal vez es la única actividad agronómica que se puede desarrollar en esa montaña. Podemos decir entonces que el café es el mayor empleador del campo en Venezuela. Indiscutiblemente. Nosotros estamos hablando, veníamos de hace unos 25 años, alrededor de unas 80.000 familias, familias de 7, 8 personas por familia. Hoy en día eso se ha reducido por los problemas económicos que tiene el café, pero es el rubro que más mano de obra o propietario posee una actividad. Tú me dices que el café se desarrolla en las montañas, en el bosque tropical, podemos hablar de todo lo que significa el piedemonte andino, que son nuestra primera cordillera, sea el piedemonte oriental o occidental. ¿Qué es el cultivo del café, sobre todo para lo que significa la gran zona de desarrollo agrícola? No tanto la cuenca del lago de Maracaibo, porque más se ha desarrollado ahí la ganadería que la agricultura en sí mismo, pero todo lo que son los llanos occidentales, y especialmente los llanos altos occidentales, que están al piedemonte oriental de los Andes, o sea, desde tomando un poco portuguesa, pero Cojedes, pero portuguesa, la misma Lara, que es donde termina la cordillera, Barinas. ¿Qué es el café para esa zona de vocación agrícola y que aparentemente tiene un gran potencial de ser el gran granero venezolano? Bueno, la dependencia de toda esa zona llanera del café viene por la parte ambiental. Todas las aguas y las nacientes de esos ríos, de esas aguas que van bajando hacia el Orinoco, pero que pasan por todos estos estados llaneros, nacen en el café, en zonas caficultoras. Y el café requiere de un manejo de una sombra, y ese caficultor maneja esa sombra cuidando los árboles que mantienen los ambientes, que mantienen una temperatura
y el control de la hidrografía. O sea, un caficultor no solamente cuida su planta, sino que también cuida los árboles. Entonces, por eso nosotros decimos que el agua del llano depende de las cuencas que nacen alrededor del café. O sea que en términos de política pública, más allá de lo que puede ser la producción de un rubro agrícola para satisfacer una necesidad en términos de consumo cultural o de gusto, tiene una gran incidencia no social y económica a los efectos del desarrollo. O sea que si no es política, es polémica. Sí. De hecho, para que el televidente lo entienda, países, por ejemplo, como Centroamérica, la importancia social que tiene este rubro, se les paga un bono a los caficultores por sembrar café y sembrar bosque. Y entonces la sociedad lo retribuye, aparte de comprarle el producto como alimento, es una bonificación por producir oxígeno, estadía para los aves que vienen desde el norte en las épocas de los cambios climáticos, de las estaciones, y por el tan elemental que es el manejo del agua en los países. Bueno, y entrando entonces un poco a la realidad, a la época contemporánea, al vivir del hoy, ¿eso está contemplado en las políticas públicas venezolanas? El No, problema de lo que significa el café en términos sociales y en lo que significa en términos ambientales. no, en lo absoluto. De hecho, las políticas, a pesar de que al inicio de esta administración se habló de proteger mucho al caficultor, porque es un caficultor humilde, de bajo nivel cultural, las políticas han sido contradictorias. De hecho, ¿cómo beneficias tú a un caficultor cuando tú le has dejado 3 años con el mismo precio? Y 3 años, y eso ocurrió 2 veces, donde solamente has pensado que el problema del agricultor es solamente darle financiamiento. No ha habido un manejo. Nosotros seguimos con prácticas culturales ancestrales. Cuando tú ves que Colombia, Centroamérica, Colombia que está al lado, las técnicas de cultivo son totalmente diferentes, hay unos manejos genéticos, cambios genéticos, se han modernizado las maquinarias beneficiarias del café, entonces tú no ves que haya un apoyo. Y de hecho, tal vez el mayor reflejo es la baja producción que tenemos en café. En términos de cifras, nosotros somos un país que rondamos alrededor de 1.600.000 sacos, o denominados quintales, hoy apenas llegamos a 600.000. O sea, casi 2 veces y medio. Pero antes de entrar en lo que es la situación hoy, ¿cómo se manejaba el café 20, 25 años atrás? ¿Qué eran las pacas tan habladas Sí. y mentadas? Bueno, para que existió un Fondo Nacional del Café que fomentó la organización de los productores. Ese Fondo Nacional del Café se hizo para eliminar un monopolio privado que existía desde hace más de 150 años. Una de las maneras fue crear ese fondo y estimular la organización de unas cooperativas que se llamaron PACAS, que eran empresas, compañía anónima, pero eran unas empresas de tipo social, donde tenían médicos, farmacia, insumos, daban crédito. Durante diferentes gobiernos, bueno, se llamaban cooperativas, UPROCA, pero había una organización en la cual el Estado les creó infraestructura. Hubo un momento que hubo 48 pacas, que se hicieron 48 galpones, con todo el apoyo de personal, de sistemas de aquella época, y era como el órgano ejecutor del Estado. Y se respetaba la meritocracia, era como una PDVSA de café. ¿Pero las pacas eran privadas o eran del Estado? Eran totalmente privadas, pero tenían una carga accionaria que era más que todo para efectos de Contraloría. Había unas acciones tipo A y unas acciones tipo B, pero básicamente esas acciones tipo B del Estado era para generar control, pero no se inmiscuía en las decisiones que tomaban los productores. Había una asamblea, se tomaban las decisiones de inversiones. O sea que podemos decir que la organización social, que esa propiedad colectiva, esa propiedad social, no es que llegó como novedad con el milenio, con el nuevo milenio. Eso ya en el café se venía practicando. Se veía practicando. Y funcionaba. Funcionaba excelentemente. Tal vez fue mermando, fue porque funcionó tan bien que empezó a ser juego de la política en los partidos de turno.
ser presidente de una asociación de productores de este tipo era más que ser alcalde de un pueblo. Entonces empezó eso a competir y fue un objeto político y tal vez perdieron su función social por un tema político. Pero indiscutiblemente, mira, ahí insumos, víveres, eso era como un mercado. Financiamiento, tenían financiamiento privado y financiamiento del Estado. Habían créditos a 9 años para fundar fincas, farmacia, médico. Y cuando digo médico, no era un médico pues, general, médico con especialistas. Inclusive todavía hay algunas 2 pacas que mantienen algunos de estos servicios. Entonces, llegó el milenio, llegó la revolución. ¿Eso se profundizó? ¿Eso se mejoró? ¿Qué pasó? Eso se perdió porque cuando llega esta administración hubo un problema internacional, hubo una caída en los precios mundiales del café. Eso bajó la rentabilidad de los productores y de las asociaciones. Luego, el Estado ha tratado de intervenir en las pocas, prácticamente quedan 6 asociaciones de esas 48 que se crearon, y ese control de precio. Ahorita, por ejemplo, tenemos un problema donde no se le permite comercializar con holgura el café. Tienen totalmente una inspección permanente del SUNDE, donde hay acuerdos con la Corporación Venezolana de Café, que es del Estado, y hay acuerdos que funcionan bien, y llega SUNDE por otra parte, o llega la Guardia Nacional. Entonces hay un hostigamiento a la actividad. Y eso cada vez está haciendo que las asociaciones trabajen con mayor dificultad. No sabe qué decisión tomar. Si hoy en día le llega la Guardia Nacional y le dice que tiene que hacer esto, o llega el SUNDE y le dice que haga el otro. Ahorita hay un monopolio del Estado en la comercialización de café. Eso está abolido hace 35 años. Entonces volvemos otra vez para atrás, donde antes había una libre comercialización y eso permitía mayor transparencia. Todas las torrefactoras podían hacer negociaciones con cualquiera de estas asociaciones y comprar café. Tú hablabas que nosotros en la década de los 90 producíamos 1.600.000 quintales, me dijiste, sacos de café. Un quintal son 46 kilos. 46 kilos. O 100 libras. Y de ese 1.600.000 quintales, ¿cuánto se consumía y cuánto se exportaba? Aproximadamente se consumía entre 1 millón a 1.200.000 quintales. Y el resto, alrededor de 400, a veces un promedio interanual de 300.000 quintales, los exportábamos mucho a Estados Unidos y una parte a Europa. O sea que podemos decir que nosotros en la década de los 90 hasta 1999, el año 2000, que es el cambio del milenio, podemos decir que entre el 25 y el 33% de lo que se producía se exportaba y generaba divisas a los venezolanos. Hoy, cuando tú hablas que se producen 600.000 quintales, ¿y cuánto se consume en el país? O se pudiera consumir, sí, porque creo que el café está entre los productos que hay que hacer cola, sí, para poderlo conseguir. O sea, que la demanda es mayor que la oferta. El consumo aproximado de café ahorita, por la población que tenemos, es alrededor de 2 millones de quintales. El gobierno tiene que exportar alrededor de 1.400.000 quintales, un año más, un año menos, dependiendo de qué tan buena sea. Tú dices que tiene que exportar porque... Importar. Importar. Ya perdimos esa capacidad de exportación. Pero fíjate rápidamente, cuando Juan Vicente Gómez, nosotros producíamos per cápita 30.3 kilos de café verde por habitante. Hoy en día estamos en 0.9. No puede ser. Entonces, o sea que podemos decir, hemos perdido soberanía. Totalmente, eso no y queda... No es que en los últimos 15 años estamos rescatando la soberanía alimentaria del país. Y fíjense que este es un rubro que teníamos más de 200 años exportando café. Y se perdió desde hace más o menos 6, Y hoy 7 estamos años. importando el 50% del café. El 75%. O sea, de exportar el 33 pasamos a importar el 75%. O sea, que generábamos divisas, éramos soberanos y generamos riqueza, y hoy hemos perdido soberanía y tenemos que gastar dólares que se generan en otro lado para poder tomar Y hay otro café. aspecto que es muy importante, no solamente es la cantidad, es la calidad. Nosotros producimos
un café que como usted lo hacía en la mañana, impregnaba aquel aroma a la casa. Hoy en día el café que nos tomamos no sabe a café, ¿Y por no qué? huele a nada. Bueno, porque dentro de esa falta hay dos aspectos. El café venezolano, como dejó de ser rentable, el productor lo toma de la planta maduro y verde y eso no da el mismo sabor. Y el café que se está importando es de pésima calidad. No se están importando los mejores cafés. ¿Y de dónde importamos? Importamos de Nicaragua en estos convenios, pero Nicaragua no vende su mejor café lo vende Estados Unidos, que inclusive son contratos a futuro. O sea, el café que O sea hoy, que los nicaragüenses sí hacen negocio con el imperio y le venden lo mejor. Y a los amigos y socios inclusive, nos venden lo peor. inclusive hay reportes del mismo país donde el café que viene para Venezuela se vende más caro que a otros países. O sea que nos venden el peor café y más Más caro. del mejor café que se lo venden al imperio. O sea, ellos sí son socios del imperio, pero no es que son aliados nuestros. O sea que la alianza significa toma lo peor. Y lamentándolo mucho, también tenemos entendido que mucho ese café merma mucho. O sea, cuando lo metes a la torrefactora, la pérdida es muy alta por su baja calidad. Y también aparentemente en el barco también tiene mucha merma. Vicente, ok, exportábamos café, ahora importamos café, tomábamos del mejor café, hoy tomamos el peor café. El café es recuperable, Sí, el café es la recuperable. producción de café. El café es recuperable, pero a mediano plazo. El café es un árbol, al que no conozca el café es un árbol, un arbusto aproximadamente de 3 metros. Tú lo siembras, tienes que esperar 3, 4 años que él te dé una producción, pero recuperar todas esas hectáreas que se han ido perdiendo su capacidad productiva, que tiene años que no se fertiliza, que no se poda, va a requerir un tiempo. Y lo más grave es que las nuevas generaciones se han ido de la zona caficultora, solamente quedan personas, un promedio ya de 50, 60 años. Hay que volver a traer los jóvenes o esos hijos caficultores que vean que es una actividad rentable. ¿Tú estarías de acuerdo con la afirmación entonces que el gobierno solo no puede recuperar el café? Imposible que lo hagan. O sea que necesitaríamos un acuerdo nacional. Necesitamos no solamente un acuerdo nacional, necesitamos un plan donde empecemos a crear institucionalidad, porque para sembrar café yo tengo que volver a organizar a los productores, volver a hacer asociaciones de productores. No solamente es el esquema de financiamiento, de dinero, nos quedamos en la tecnología 40 años atrás. Hay productos que se utilizan en el café para enfermedades de moléculas de última generación que nosotros no las tenemos aquí. De recuperar toda la maquinaria de beneficio, que de pelar el café, tratarlo, hacer un gasto en ¿El infraestructura. Estado está metido en la producción de café? Totalmente. De hecho, expropió las dos empresas, Café Fama de América, Café Madrid y Café Venezuela. Con eso más o menos tiene cercano al 80% del mercado. O sea, cuando usted no lo consigue en anaquel, es que ahí debería estar un 80% de esas marcas. Y a su vez monopoliza la compra del café a los agricultores. Yo no le puedo vender el café a quien yo quiera, si no estoy obligado. Inclusive tengo un problema ahorita que por cualquier cosa me lleva un productor que lo que llevan son 10.000 bolívares en su camionetica, y si él no se lo vende y lo consiguen vendiéndosela a otra persona, lo llevan a fiscalía, y van bastantes casos donde hostigan, tienes que tener una guía de movilización, al caficultor le da miedo salir de su finca con el café, porque la guardia, la policía lo hostiga. Bueno, televidente, después de oír a Vicente Pérez, director ejecutivo de Fedeagro, con lo que ha venido sucediendo con el café, tristemente llegamos nuevamente a una conclusión. El Estado debe dejar de hacer lo que no sabe hacer, que es ser caficultor, que es ser empresario del café, que es ser comercializador del café, y debe dedicarse a hacer lo que dejó de hacer, que es hacer extensión, capacitación, financiamiento y apoyo. Es necesario realmente concientizar que la crisis agroalimentaria que vivimos en el país pasa por la necesidad de exigirle a un Estado que deje de hacer lo que no sabe hacer, que haga lo que debe hacer y que hagamos un gran acuerdo nacional con el único objetivo de beneficiar a la población rescatando la soberanía agroalimentaria del país.
muy buenas tardes. Muchas gracias por su atención. Vicente, gracias por Siempre a la acompañarnos y darnos un poquito de cuál es el acontecer del café venezolano.